Los Andes, una de las cadenas montañosas más largas del mundo, no solo atraviesan Sudamérica de norte a sur, sino que también son el corazón geológico del continente. Esta colosal formación, que se extiende a lo largo de más de 7.000 kilómetros, conecta Colombia, Perú y Argentina, tres países tan diferentes pero al mismo tiempo tan unidos por la presencia de esta gigantesca cordillera. Los Andes no son solo una línea divisoria en el mapa, sino un puente cultural, histórico y natural entre estos países. Desde las alturas nevadas de Colombia hasta las vastas llanuras argentinas, la cordillera une tierras que de otro modo estarían desconectadas, pero la historia de los Andes no comienza con la geografía actual. La cultura y la historia preincaica también son inseparables de las montañas. Las civilizaciones preincaicas, como los muiscas en Colombia y los nazcas en Perú, ya comprendían la importancia espiritual de las montañas. Para ellos, los Andes representaban algo más que montañas. Eran lugares sagrados, la casa de los dioses y un camino hacia el más allá. A medida que nos adentramos en los Andes colombianos, el paisaje se transforma. En la región de Cundinamarca, las montañas parecen abrazar el cielo. El páramo de Sumapaz, el páramo más grande del mundo, se extiende entre las nubes, con su vegetación única adaptada a las condiciones extremas de frío y viento. Estos ecosistemas son fundamentales para la regulación del agua que fluye hacia los ríos y abastece a las grandes ciudades. En las zonas altas de Colombia el clima cambia drásticamente. Las tierras de la cordillera, frías y húmedas, ofrecen un contraste impactante con la calidez tropical de las tierras bajas. Al cruzar la frontera hacia Perú, la cordillera se eleva aún más. Los Andes peruanos no solo son famosos por su belleza natural, sino también por su significado histórico. Machu Picchu, la joya de la corona de la civilización inca, se encuentra en las alturas de los Andes And. Esta ciudadela, oculta entre montañas cubiertas de selva, fue un refugio de poder y sabiduría. Los incaicos vieron en los Andes no solo un espacio geográfico, sino un camino hacia el dios Sol. Desde el Valle Sagrado hasta el Cusco, la antigua capital del Imperio Inca. Los Andes fueron la columna vertebral de una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo, pero los Andes no solo son testigos de historias pasadas. En el Perú moderno, la cordillera sigue desempeñando un papel vital en la vida de las comunidades que habitan sus laderas. Las comunidades rurales dependen de la tierra para cultivar productos como la papa, el maíz y otros cultivos originarios de la región andina. La vida de los habitantes de los Andes sigue siendo profundamente vinculada a las montañas, donde los rituales tradicionales se mantienen vivos. A medida que avanzamos hacia Argentina, los Andes se transforman de picos nevados a vastas estepas y desiertos. En el noroeste argentino, las montañas de Salta y Jujuy ofrecen vistas imponentes de formaciones rocosas, de colores impresionantes. El altiplano argentino se caracteriza por sus lagos salados y su clima árido, creando un paisaje tan desolado como hermoso. En esta región, la cordillera de los Andes no solo marca un límite geográfico, sino también un punto de encuentro cultural. Aquí, las comunidades andinas argentinas han adoptado la vida de las montañas y el desierto, desarrollando una cultura que combina lo ancestral con lo moderno. Los gauchos que habitan las tierras bajas de los Andes se han convertido en un símbolo de la resistencia y el trabajo arduo en estas tierras difíciles. Pero no solo los pueblos y las culturas locales son los que se benefician de los Andes. Esta cordillera también tiene un impacto geológico global. Los Andes son el resultado de millones de años de colisiones tectónicas entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, lo que ha generado terremotos y volcanes que continúan moldeando la región. Los Andes son también un sistema activo que mantiene su poder transformador a través de deslizamientos de tierra, terremotos y movimientos sísmicos. Las alturas de los Andes son un desafío para cualquier ser humano. En las regiones más altas, como el Aconcagua, en Argentina, el pico más alto de los Andes y de toda América del Sur, los alpinistas enfrentan desafíos extremos de oxígeno reducido, temperaturas congelantes y condiciones climáticas cambiantes.
Pero al mismo tiempo, estos picos atraen a miles de turistas y aventureros cada año que buscan superar las cumbres de la cordillera más impresionante del planeta. Los Andes son una cordillera con historia, cultura, biodiversidad y geología. Desde la Amazonía colombiana hasta los desiertos de Argentina, los Andes representan mucho más que una simple cadena montañosa, son el hilo conductor de la vida, las civilizaciones y las maravillas naturales que hacen de Sudamérica un continente único en el mundo. Las montañas que unen a Colombia, Perú y Argentina son, sin duda, uno de los mayores tesoros naturales y culturales de la humanidad. Los Andes también han sido durante siglos una barrera y un camino al mismo tiempo, mientras que para algunos pueblos significaron aislamiento, para otros se convirtieron en rutas estratégicas de intercambio, mucho antes de la llegada de los europeos. Las civilizaciones andinas ya habían desarrollado redes de caminos que cruzaban montañas, valles y altiplanos. El Capac Ñan, la gran red vial inca, es uno de los ejemplos más impresionantes de ingeniería antigua. Miles de kilómetros de senderos conectaban comunidades separadas por alturas extremas, demostrando que los Andes no eran un obstáculo, sino un eje de integración. En Colombia, estos caminos ancestrales permitieron el intercambio de sal, oro y alimentos entre regiones muy distintas. En Perú, los caminos imperiales unían la costa, la sierra y la selva, facilitando el control de un territorio enorme. En Argentina, las rutas andinas conectaban los valles del noroeste con el resto del continente. Aún hoy, muchos de estos caminos siguen siendo utilizados, recordándonos que la cordillera fue pensada como un sistema vivo, no como una frontera rígida. El clima de los Andes es otro de sus grandes protagonistas. En cuestión de pocos kilómetros se puede pasar de un ambiente tropical a uno glaciar. Este fenómeno, conocido como pisos térmicos, permitió a las culturas andinas aprovechar una diversidad de climas única en el mundo. En las zonas bajas se cultivaban productos tropicales, en las alturas granos resistentes al frío. Esta adaptación al entorno convirtió a los pueblos andinos en verdaderos expertos en convivencia con la montaña. Los glaciares andinos, aunque hoy amenazados por el cambio climático, han sido históricamente reservas naturales de agua. Durante siglos alimentaron ríos que cruzan países enteros y sostienen millones de personas. Ciudades como Bogotá, Lima y Mendoza dependen directa o indirectamente de las aguas que nacen en los Andes. La cordillera no solo une territorios, también sostiene la vida cotidiana de quienes viven lejos de sus cumbres. La fauna andina es otro reflejo de esta adaptación extrema. Animales como el cóndor, símbolo de poder y libertad en muchas culturas, surcan los cielos, aprovechando las corrientes de aire de las montañas. La vicuña, la llama y la alpaca han acompañado a los pueblos andinos durante miles de años, proporcionando abrigo, alimento y transporte. Estas especies no solo sobreviven en la altura, sino que forman parte esencial de la identidad cultural de la región. En Argentina, la cordillera marca un contraste impactante entre el verde de los valles y la aridez de las zonas altas. Allí, los Andes actúan como una muralla climática que impide el paso de la humedad del Pacífico, creando desiertos en el interior del país. Este efecto explica paisajes tan extremos como los de la Puna y, al mismo tiempo, la fertilidad de regiones que dependen del deshielo para la agricultura. Los Andes también han sido escenario de hazañas modernas. Ingenieros, exploradores y científicos han desafiado sus alturas para construir carreteras, túneles y pasos fronterizos que conectan países enteros. Cada obra humana en la cordillera es una negociación constante con la naturaleza, una prueba de respeto y resistencia frente a un entorno que no perdona errores. Pero más allá de la historia, la ciencia y la ingeniería, los Andes siguen siendo un espacio de significado espiritual. Para muchas comunidades, las montañas no son simples formaciones geológicas, sino seres vivos, protectores del equilibrio natural. Esta visión ancestral sigue vigente y nos recuerda que la relación con la cordillera no es solo física, sino también cultural y emocional. Así,
Los Andes no son solo una cadena de montañas que atraviesa Colombia, Perú y Argentina. Son un sistema que conecta tiempos, culturas y formas de vida. Una columna vertebral que ha dado forma al continente y que sigue influyendo día tras día en la manera en que Sudamérica respira, se mueve y existe. A lo largo de la cordillera, el paisaje cambia constantemente, pero hay algo que se mantiene en la sensación de estar frente a una fuerza que supera al ser humano. En los Andes, el tiempo parece moverse de otra manera. Las montañas que hoy vemos fueron levantadas durante millones de años, centímetro a centímetro, por procesos que aún continúan. La cordillera no es una estructura fija, es un sistema vivo que sigue creciendo, erosionándose y transformándose. En Colombia, los Andes se dividen en 3 grandes cordilleras: la occidental, la central y la oriental. Esta separación crea una complejidad única de valles, mesetas y ecosistemas. Gracias a esta fragmentación, especies que viven en una cordillera no siempre existen en la otra, aún estando relativamente cerca. Esto explica por qué Colombia tiene niveles tan altos de endemismo, es decir, especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. En Perú, la cordillera se vuelve más compacta y elevada. Aquí, los Andes alcanzan su máxima expresión cultural. Las montañas no solo condicionan el clima y la geografía, también estructuran la forma en que las personas entienden el mundo. Las terrazas agrícolas talladas en las laderas son un ejemplo perfecto de cómo las civilizaciones andinas no intentaron dominar la montaña, sino adaptarse a ella. Cada nivel de cultivo estaba pensado para aprovechar la temperatura, el sol y el agua de manera precisa. Más al sur, en Argentina, los Andes imponen otra lógica. La cordillera se convierte en una frontera natural de enormes dimensiones, con picos que superan los 6.000 metros y pasos que durante siglos solo pudieron cruzarse a pie o a caballo. Esta dificultad moldeó el carácter de las poblaciones andinas, acostumbradas a la escasez, al silencio y a la inmensidad del paisaje. En estas regiones, la montaña no es solo un fondo visual, es una presencia constante. Los volcanes andinos son otra pieza clave de este sistema, desde Colombia hasta Argentina. Numerosos volcanes activos y dormidos recuerdan que el fuego sigue presente bajo la superficie. Algunos de ellos han sido considerados sagrados desde tiempos ancestrales. Otros han cambiado el curso de la historia con erupciones que transformaron paisajes enteros, fertilizando suelos, pero también obligando a comunidades a desplazarse. El impacto climático de los Andes va mucho más allá de sus límites geográficos. La cordillera influye en la circulación de los vientos, en la formación de lluvias y en la distribución de temperaturas en todo el continente. Sin los Andes, Sudamérica sería un lugar completamente distinto. La Amazonía no recibiría la misma cantidad de humedad, los desiertos no existirían como los conocemos, incluso los océanos se verían afectados. Este papel invisible convierte a los Andes en una especie de columna vertebral climática, una estructura que sostiene equilibrios delicados y que cuando se altera provoca consecuencias a gran escala. Por eso, los cambios que hoy se observan en glaciares, nieves eternas y patrones de lluvia son señales que no deben ignorarse. A pesar de su dureza, los Andes han sido siempre un lugar de encuentro. Comerciantes, peregrinos, exploradores y viajeros han cruzado sus pasos durante siglos. Cada cruce dejó historias, mitos y leyendas que aún se cuentan en pueblos y comunidades. Historias de montañas que hablan, de lagunas sagradas, de espíritus protectores que habitan las cumbres. En este viaje a través de los Andes, Colombia, Perú y Argentina no aparecen como países aislados, sino como capítulos distintos de una misma historia. Una historia escrita en piedra, hielo y viento. Una historia que continúa desarrollándose, incluso ahora, mientras la cordillera sigue elevándose lentamente hacia el cielo.